hoy les voy a hablar sobre una propiedad de los fluidos llamada viscosidad. Empezando por su descripción, hay dos términos o palabras claves en la descripción, que es resistencia y movimiento. La viscosidad es la propiedad de los fluidos que representa la oposición que presentan los fluidos al movimiento. Tiene la característica de que depende fuertemente de la temperatura y en menor grado de la presión. De hecho, los líquidos tienden a disminuir la viscosidad a medida que se aumenta la temperatura y los gases tienden a aumentar la viscosidad a medida que se aumenta la temperatura. Con respecto a la ecuación, vamos a tener una ecuación que se conoce como ley de Newton de la viscosidad y viene dada por tau, que es lo que se conoce como esfuerzo cortante, es igual a mu por el valor absoluto de la derivada de la velocidad con respecto a la posición. A veces se utiliza mu, a veces se utiliza una especie de n que representa la letra griega hecta, multiplicando a la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Tau es, como ya les mencioné, lo que se conoce como esfuerzo cortante, también es llamado fuerza cortante o fuerza de cortadura. Mu o hecta representan lo que se conoce como viscosidad. Tiene la característica además de que ese mu o ese hecta son constantes. Esa viscosidad es llamada viscosidad dinámica. En algunos libros también es llamada viscosidad absoluta. Ahora, la derivada de la velocidad con respecto a la posición es lo que se conoce como gradiente de velocidad. Fíjense que en la ecuación o en la ley de la viscosidad de Newton, ella está encerrada en un valor absoluto. Quiere decir que nosotros lo que estamos obteniendo en realidad viene a ser la magnitud o el módulo de tau. Acá tenemos una pequeña gráfica que muestra al esfuerzo cortante en función de la razón de deformación. Esta razón de deformación es lo que se conoce como gradiente de velocidad. Y podemos observar que la gráfica es una línea recta. De hecho, tenemos varios fluidos típicos. Acá está un aceite, acá está el agua y acá está el aire. Y acá tenemos la viscosidad despejada en función de tau y el gradiente de velocidad. Fíjense que la viscosidad viene a ser una constante y representa la línea recta, representa la pendiente de esa línea recta. Eso quiere decir que la viscosidad del aceite, por ejemplo, es mayor que la del agua y a su vez la del agua es mayor que la del aire. Los fluidos que obedecen esta ley de la viscosidad, eso también es importante porque no todos lo hacen, son llamados o se conocen como fluidos newtonianos. Los fluidos que no obedecen esa ley de la viscosidad son llamados fluidos no newtonianos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a analizar un pequeño experimento que se utiliza para plantear la viscosidad y consiste en colocar un fluido entre dos placas, así como lo muestro acá. La placa inferior tendrá la característica de que se encuentra fija, mientras la placa superior tendrá la característica de que es una placa móvil. De hecho, ella se mueve con velocidad constante. Ahora, ¿cómo obtiene ella ese movimiento? Ese movimiento es debido a que sobre ella se aplica una fuerza. En este caso, vamos a colocar la fuerza actuando hacia lo que viene a ser el lado derecho. Vamos a suponer que tenemos una fuerza actuando en este sentido y es la que induce el movimiento en la placa. Ahora, hay un punto importante. Si la placa se mueve con velocidad constante, eso quiere decir que sobre ella debe haber una fuerza que está actuando en sentido opuesto a la fuerza F. Es decir, si nosotros recordamos, cuando nosotros tenemos velocidad constante, eso quiere decir que la aceleración toma un valor de 0. Si además recordamos lo que viene a ser la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre un sistema son iguales a la masa por la aceleración. En este caso tendríamos una aceleración 0, por lo tanto la sumatoria de fuerzas externas sería 0. Eso quiere decir que esa placa móvil se encuentra en equilibrio. También debemos recordar que tenemos dos tipos de equilibrio. Equilibrio estático, que es cuando no hay movimiento, y equilibrio dinámico, que es cuando hay movimiento a velocidad constante.
Eso quiere decir entonces que la sumatoria de las fuerzas externas que están actuando sobre la placa debe ser igual a F, que ya la tenemos, menos una F' que debe estar actuando sobre la placa para anular esa fuerza F. Y así obtendríamos que la magnitud de F va a ser igual a F'. Ahora, esta F', ¿quién debe ser? Esta debe ser una fuerza de fricción. Y esa fricción es la que se origina entre la placa y el fluido en este caso. Si nosotros representamos a esa fuerza F' sobre la placa, podemos trazarla algo así. Debe apuntar hacia el lado izquierdo, ya que F apunta hacia el lado derecho, y sería algo así. De hecho, no debemos dibujar una sola F', debemos dibujar varias F' porque tiene la característica de que es lo que se conoce como fuerza o carga distribuida. Quiere decir que actúa a todo lo largo y ancho de la placa. Entonces sería algo así. Esta flecha viene a representar lo que es F'. Y hay un punto muy importante. F', como actúa a todo lo largo y ancho de la placa, quiere decir que está actuando a todo lo largo del área de la placa que está en contacto con el fluido. En esta ocasión no podemos visualizar esa área, pero vamos a suponer que en la parte superior tenemos una placa uniforme, o sea que el área de la parte superior es igual al área de la parte inferior de la placa móvil. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque eso nos permite, por ejemplo, definir lo que se conoce como esfuerzo cortante o fuerza de cortadura. El esfuerzo cortante viene dado como la fuerza, en este caso sería F', sobre el área que está actuando F'. Y F' tiene la característica de que es tangente a la superficie. Esto es muy importante. Actúa tangente a la superficie. Y acá tendríamos entonces lo que viene a ser la fuerza cortante o esfuerzo cortante. Ahora, si nosotros analizamos lo que sucede a los puntos que están conectados a la placa superior, a los puntos del fluido, nosotros vamos a tener unos punticos de fluido que van a estar en contacto con la placa superior. Esos puntos tienen la característica de que adquieren la misma velocidad, que yo voy a llamar V, en este caso, que tiene la placa superior. Si nosotros trazamos, por ejemplo, estudiáramos otro punto que estuviese un poquito más abajo, este punto va a tener una velocidad diferente que vamos a llamar V1 y que tiene la característica de que va a ser menor que esa velocidad V. De hecho, si estudiamos otro punto que se encuentre más abajo, también va a tener una velocidad diferente y a su vez va a ser menor que V1. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a un punto en contacto con la placa fija. Un punto que se encuentre en contacto con la placa fija tendrá una velocidad de 0. Si nosotros queremos trazar eso de manera gráfica, trazaríamos lo que se conoce como diagrama o perfil de velocidad. Lo vamos a hacer acá, en esta vista de perfil de la placa. De hecho, no es necesario que sea sobre la placa. Lo único que se necesita es trazar un eje coordenado. Ese eje coordenado debe tener la característica de que en la parte horizontal va a representar a lo que viene a ser la velocidad. Es decir, este eje de acá representa la velocidad y este representa la posición. Vamos a suponer que el espesor de la película de fluido la vamos a llamar L. Generalmente se le llama película de fluido porque ese espesor suele ser muy pequeño. Y que vamos a dibujar sobre ella las velocidades. Por ejemplo, un punto que esté en contacto con la placa superior tendrá una velocidad V. Entonces se suele dibujar una flecha para representar esa velocidad V. El punto inferior, o el punto que está en contacto con la placa inferior que se encuentra fija, tiene una velocidad que tiene un valor de 0. Si nosotros trazáramos una curva, nosotros lo que obtendríamos sería una línea recta en este caso. Y sobre esa línea recta podemos trazar las velocidades de diversos puntos, no necesariamente que estén en contacto con la placa superior o la placa inferior, sino puntos que se encuentren en el medio. Y obtendríamos una serie de flechas y este diagrama. Esto es lo que se conoce como perfil de velocidad, o también llamado diagrama de velocidad. Ahora, como podemos observar, la gráfica que obtenemos es una línea recta. Debemos recordar que las líneas rectas tienen la característica de que se pueden representar a través de una ecuación llamada ecuación punto pendiente. En este caso sería la velocidad que depende de y menos una velocidad sub 0 va a ser igual a m
multiplicando a y menos y sub 0. También debemos recordar que m es lo que se conoce como pendiente de la recta y viene dada por la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre y2 menos y1. Y podemos obtener esa pendiente de la recta si nosotros, por ejemplo, seleccionamos al origen como el punto número 1 y seleccionamos al punto que está en contacto con la placa superior como punto número 2. Debemos recordar que dije que la placa superior se mueve con una velocidad v. Eso quiere decir que, por ejemplo, la velocidad número 2 vale v y la posición número 2 en este caso sería L, que es el espesor que tiene la película de fluido. Lo que viene a ser la velocidad 1 tendría un valor de 0 porque ubiqué el punto número 1 en el origen y la posición número 1 tendría un valor de 0. Si yo sustituyo puedo determinar lo que sería la pendiente. La pendiente me quedaría como v sobre L. Si además de ello selecciono el punto sub 0, porque debo recordar que acá tengo v sub 0 y y sub 0 como el origen, entonces obtendría que la velocidad sub 0 sería 0 y y sub 0 sería 0. Si yo sustituyo lo que es la pendiente v sub 0 y y sub 0 en la ecuación de esa línea recta, obtengo la ecuación y sería igual a v sobre L multiplicando a y. Ahora, ¿por qué es importante para mí obtener esa ecuación? Porque a través de esta ecuación yo puedo obtener lo que es la derivada de la velocidad en función de la posición, o con respecto a la posición, mejor dicho. Y eso me daría v sobre L. Y esto es lo que yo llamo gradiente de velocidad. Una vez que tengo el gradiente de velocidad, puedo obtener una expresión que relacione al esfuerzo cortante con la viscosidad y el gradiente de velocidad a través de la ley de viscosidad de Newton. Es decir, tendría tau que va a ser igual a la viscosidad, bien sea que la llame mu o que la llame hecta, multiplicando el valor absoluto de la derivada de la velocidad con respecto a la posición. En este caso, el valor absoluto me va a dar exactamente igual porque la velocidad es positiva y L, que es el espesor de la película de fluido, también va a ser positivo. La velocidad es positiva porque está apuntando hacia el lado derecho. Entonces obtendría que esto es v sobre L. Y de acá puedo despejar la viscosidad. Sería L que multiplica tau sobre v. Y de hecho también tengo una relación para la fuerza que está siendo aplicada. En este caso sería la fuerza de fricción, pero debo recordar que la fuerza de fricción tiene la misma magnitud que la fuerza F. Eso quiere decir, por ejemplo, que el esfuerzo cortante en realidad yo lo puedo expresar como fuerza sobre área. Y también podría sustituirlo acá y obtendría que L va a multiplicar a F sobre B que va a multiplicar a el área. Y aquí he logrado obtener una ecuación para la viscosidad, por lo menos en este caso. Entonces les recomiendo revisar mucho este pequeño experimento porque se suele utilizar mucho en los ejercicios. En lo que respecta a las unidades en el Sistema Internacional de la Viscosidad Dinámica son el pascal por segundo. Les recuerdo que un pascal es un newton sobre metro al cuadrado, entonces me quedaría newton sobre metro al cuadrado por segundo. También se suele utilizar kilogramos por metro sobre segundo. ¿Qué se obtiene si yo sustituyo un newton por su equivalencia? Debo recordar que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En lo que viene a ser el sistema americano, las unidades de la viscosidad son libra-fuerza sobre pie cuadrado por segundo. En el sistema americano y en el sistema inglés vamos a tener las mismas unidades, pero en el sistema inglés se suele utilizar también en función de la masa. Es decir, en el sistema inglés se suele utilizar el slug sobre pie por segundo. Les recuerdo que este slug es la unidad de masa del sistema inglés. Hay otro sistema que ya se utiliza muy poco, que es llamado sistema CGS, y para él la viscosidad dinámica o absoluta viene dada en Poise. Por lo menos esa es la unidad que él suele utilizar, pero como es un sistema que prácticamente está obsoleto, se prefiere el sistema internacional. Entonces su equivalencia en el sistema internacional es un Poise es igual a 0,1 pascal por segundo. También
hay una unidad más pequeña que se llama centipoise. La equivalencia de esta unidad sería 0,001 pascal por segundo. Pero es una unidad que es poco utilizada ya. Hay otra viscosidad que es la que se conoce como viscosidad cinemática. Y en realidad no es más que una relación que hay entre la viscosidad dinámica y la densidad. Se suele representar por este símbolo y es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Sus unidades son en el sistema internacional en metro cuadrado sobre segundo y en el sistema americano y en el sistema inglés pie al cuadrado sobre segundo. Ahora acá tengo la pequeña acotación que le hice en la parte anterior de que los líquidos tienen la característica de que su viscosidad, en este caso la viscosidad dinámica, disminuye con la temperatura y en los gases aumenta con la temperatura. Y acá tenemos una gráfica que muestra la viscosidad en función de la temperatura y se evidencia lo que decimos de los líquidos y los gases. Esta parte corresponde a los líquidos y esta parte de acá corresponde a los gases. Si nosotros verificamos, podemos ver que en la parte vertical está la viscosidad y en la parte horizontal está la temperatura. Y acá se coloca de manifiesto que en los líquidos tiene la característica de que al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad, mientras que en los gases al aumentar la temperatura aumenta la viscosidad. Hay una pequeña acotación que voy a hacerles con respecto a esta tabla y corresponde a estos numeritos que se encuentran acá. El primer número es 1 por 10 a la menos 4. Los siguientes números deben estar multiplicados todos por 10 a la menos 4. Ahora de estos números de acá, el primer número es 1 por 10 a la menos 3. Entonces todos estos números deben estar multiplicados por 10 a la menos 3. En estos números de acá, el primer número corresponde a 1 por 10 a la menos 5. Todos estos números deben estar multiplicados por 10 a la menos 5. Por ejemplo, supongamos que quiero la viscosidad dinámica del benceno a 20 grados Celsius. Coloco una línea vertical, la choco con la curva del benceno, trazo una línea que se vaya hacia el lado izquierdo y aquí puedo leer la viscosidad. Por ejemplo, obtendría que la viscosidad dinámica o absoluta del benceno a 20 grados Celsius tiene un valor de 3 y entonces acá viene multiplicado por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 newton por segundo sobre metro al cuadrado. Esta tabla la vamos a utilizar, o esta gráfica la vamos a utilizar cuando nosotros deseemos determinar la viscosidad en función de cuando nos den una temperatura. Es decir, tengo la temperatura y quiero la viscosidad, entonces la podríamos utilizar. Hasta acá llega la que corresponde a la parte teórica o de teoría de lo que sería esa propiedad de los fluidos que se conoce como viscosidad.